Buenas noches amigos de Argolla TV. Continuamos con la segunda entrevista el día de hoy, en la entrevista de fondo, vamos a decirlo así, en horario estelar, con la congresista Zenaida Solís del Partido Morado, con quien vamos a comentar, por supuesto, básicamente el mensaje de Vizcarra, que no sé, tenemos a veces la sensación que nos ha dejado un poco en el aire con algunos temas. Un recuento muy interesante de su año anterior de gobierno, lo que ha pasado con la pandemia, pero a los temas que tenía que anunciar creo que los ha dejado un poco en el aire. Congresista Solís, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted más bien siempre por... Nos ha dejado sentimientos encontrados, sí, ¿no? Sí, en verdad. sí. A mí fundamentalmente me ha preocupado que hiciera un discurso enumerativo, triunfalista, de hemos hecho, encontramos 100 camas UCI, ahora tenemos 1.500 y vamos a tener 3.000, hemos dado bonos, se ha beneficiado tanta gente y ahora se va a beneficiar tanta otra, y así en todo. Hemos recibido en la línea 100 de violencia contra la mujer 75.000 llamadas, pero no ha habido el espacio para decir, pero en muchas cosas nos ha ido muy mal, muy mal. Me hubiera gustado que el presidente hablara con el corazón en la mano, dándose cuenta que no tenía tanto que hacer un recuento exitoso de sus acciones, sino más bien pegado a la realidad. ¿Ha dado bonos? Sí. ¿Ha llegado a todos? No, está bien lejos de llegar a todos. ¿Ha aumentado las camas UCI? Sí. ¿Ha solucionado el problema de todos los enfermos con COVID? Estamos lejísimos. La pandemia nos ha golpeado como a muy pocos países en el mundo. Empezamos la cuarentena bien temprano en relación a otros países. Merecíamos una explicación de por qué cree él que nos ha ido tan mal, tan terriblemente mal con el número de casos y con el número de muertos. El discurso ha sido ayer. Hoy día, Pilar Macetti, la ministra de Salud, se sincera en unas cifras que le hemos venido pidiendo. Cuando nos invitaron a Palacio, a la PCM, a hablar con el gabinete catriano, yo puntualmente le dije a la ministra Macetti que había necesidad de sincerar las cifras de muertos, que ya nos estaban llamando la atención desde el extranjero. Ya no creían en las cifras de muertos en nuestro país. Había un subregistro brutal de gente que probablemente moría con COVID, pero claro, como no le habían hecho una prueba, como no había muerto en el hospital, no podían decir COVID. Hoy día ha dicho que esta cifra debe estar en 43.000 muertos. Me ha parecido brutal, pero es mejor la realidad que edulcorar las cosas y no decirlas. Si ayer el presidente, con el corazón en la mano, hubiera dicho lo mismo, hubiera quedado muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y así en todo. Ponía, por ejemplo, el tema de violencia. Hay unas cifras terribles con violencia. Hay una cantidad de mujeres desaparecidas, mujeres que no están más, que han sido asesinadas. Hasta junio de este año, 2.457 mujeres desaparecidas, 737 adultas y 1.720 niñas y adolescentes. 65 feminicidios, 124 tentativas de feminicidio y 31 muertes violentas. Estas 31 muertes violentas no han sido confirmadas como feminicidio, por eso se llaman muertes violentas. Esas son cifras de la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí han respondido 75.000 llamadas en la línea 100, pero me hubiera encantado que dijera el presidente, y hemos actuado en tantos casos evitando la violencia a tan número de mujeres. Yo misma hice un oficio al MIMP, a la ministra, pidiéndole
que a las mujeres que estaban sufriendo en manos de sus maltratadores dentro de la pandemia a puertas cerradas, las auxiliaran sacándolas, así como habían llevado a hoteles a los retornantes, que llevaran también a hoteles, a alojamientos, a las mujeres maltratadas. Eso no se hizo, porque las mujeres siguen siendo la última rueda del coche. No se tomó ninguna decisión. Y asimismo, en cada uno de los temas podríamos seguir hablando. El presidente habló de 60.000 millones en una formidable herramienta, porque lo es, de Reactiva Perú. Reactiva 1, 30.000 millones. Reactiva 2, 30.000 millones. Si todos estos créditos, porque ya las últimas subastas se están dando, si todos estos créditos estuvieran yendo a manos de los grandes, medianos y pequeños empresarios, ¿acaso no tendríamos el problema resuelto en gran medida? Todos esos negocios que uno pasa por la calle y los encontraba siempre, y los ve cerrados y a uno le duele el alma, no, estarían abiertos, estarían reabriéndose, reiniciándose. No, hoy día están cerrados. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque en el primer Reactiva, por lo menos, los 30.000 millones en gran medida fueron a la gran y mediana empresa. Empresas que no necesitaban, empresas que no han puesto el dinero al torrente de la economía, porque inclusive se han guardado el dinero, empresas complicadas en casos de lavajato, en fin, porque además los bancos no conocen a las pequeñas empresas. Ahora recién en Reactiva 2, que también hicimos, yo hice, creo que la vez pasada les comentaba, un proyecto de ley para que fuera la mitad a las micro y pequeñas empresas, y eso no quisieron que fuera, pero igual ha servido para despertar a las cajas de ahorro. Ahora 10 cajas están participando y por lo menos más microempresas están sacando créditos. El presidente dijo el 95% de empresas están siendo beneficiadas con este crédito barato de menos del 2%. Si fuera cierto, si el 95% de todas las MIPES estuvieran teniendo su crédito, ya no sentiríamos la angustia que se siente hoy día de gente que no tiene para comer, porque las MIPES son las que absorben toda la mano de obra no calificada, ¿no? Todo el trabajo de gente que va buscando su trabajito, su empleo día con día. Somos pues un país de informales. Entonces, lamentablemente no ha tenido el sentido de realidad que el presidente hubiera necesitado para decirnos en este tiempo de pandemia. Me hubiera encantado que diga, hemos hecho todo lo posible. La pandemia nos ha golpeado muy fuerte. Es verdad que tenemos tal cantidad de muertes y tenemos todavía que soportar muchas otras cosas. Pero no lo ha querido hacer. Muchos analistas y políticos han coincidido en que faltó autocrítica, como bien lo está indicando usted, congresista. Sí. Pero ha habido, por ejemplo, otros grandes anuncios, ¿no? Para reactivar económicamente vamos a hacer grandes obras de infraestructura, pero nos declaramos incompetentes y se lo encargamos a otro gobierno. Sí. ¿Qué sensación le deja esa? A mí me deja la sensación de que perdimos, ya nos declaramos así, no somos capaces, ¿no? Porque si es cierto se pueden hacer cosas, pero ¿cómo lo ve usted? Se ha puesto de moda, ¿no? Se ha puesto de moda encargarle con a el Reino Unido. Y con el Reino Unido en especial. Sí, y eso fue porque nos fue bien en el evento deportivo y entonces creen que así tiene que ser. Cuando lo hacemos nosotros bien, cuando empezamos a hacer las cosas correctamente, cuando empezamos a hacer transparencia en nuestro país, cuando erradicamos la corrupción. Si no es ahora, no lo vamos a hacer nunca. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, es una situación, de hecho, muy complicada, ¿no? Entre, estar en esta última etapa del gobierno. O sea, quizás lo hace pensando en que no sabe bien, no tenemos, digamos, a vista de quiénes podrían ser los partidos o los candidatos que pudieran eventualmente tomar el gobierno, ¿no? Entonces, hay un poco de temor, parece, de que el próximo gobierno pudiera otra vez caer en temas de corrupción, seguramente por un lado ese, y por otro lado,
el éxito de los Panamericanos de repente también inspira a que se le encargue a otro gobierno, ¿no?, lo que nosotros no podemos hacer bien. Pero congresista, ¿cómo hacemos para luchar contra la corrupción que está enraizada, parece, en todos los estamentos del Estado? El Ministerio de Educación no ha podido comprar las tablets que necesitan los niños para estudiar. O sea, no han podido a la empresa presentar una carta fianza, no han podido presentar que representa a Lenovo. Entonces, ya no sé qué pensar, no sabemos, los peruanos nos sentimos desconcertados, creo. Respecto de ese tema, acaba de presentarse el ministro de Educación y decir que descubrieron que la empresa no tenía nexo con la fabricante, con Lenovo. Esto es muy serio, porque ha pasado mes y medio y recién se dan cuenta. Es lamentable. Yo sinceramente estoy pensando, el ministro piensa que no, que sí se puede arreglar, pero estoy pensando que uno de los costos del COVID-19, desgraciadamente, va a ser la pérdida del año escolar. Porque pese a que desde el gobierno, también de manera muy triunfalista, se dice que el 90 y tantos por ciento, creo que 94% de estudiantes ha seguido las clases de Aprendo en Casa, por ejemplo. Bueno, una hora, en el mejor de los casos, si el chico o la chica tiene televisión y puede ver en una pantalla grande a la profesora o al profesor, una hora de estudios, ¿hace la clase escolar de 6 horas como habitualmente es? No. Pasemos a la precariedad que nos acompaña desgraciadamente, porque el gran problema en nuestro país, más que la pobreza, es la desigualdad. Que unos pueden tener una cierta comodidad y otros no tienen nada. Hay niñitos cuyas mamás compran unos megas, 3,50 soles de megas, para que su niño haga la clase en el único celular que hay en la casa. De pronto suena el celular, el niñito ya se perdió la clase. Así no se puede. Y otros sitios donde simplemente no ingresa a internet, no llega a la televisión, de repente llega a la radio, más o menos. Ha sido muy limitado. No digo que esta sea culpa del Ministerio de Educación, es la pandemia que ha venido. Pero si hubiéramos tenido la capacidad para responder más pronto y a esta altura ya las laptops o las tablets estuvieran repartidas, quizá podría salvarse, porque se habló de tablets con contenidos pedagógicos. Es decir, no darles solamente la tablet para que se conecten por internet, pensando en los lugares donde no hay internet, que tuvieran contenido. Eso me pareció fabuloso, pero era cuestión de hacerlo pronto y de no errar. El tema es que parece que nos engañan siempre. ¿Por qué nos engañan siempre? ¿Por qué vamos a comprar mascarillas, nos engañan, buscamos pruebas rápidas, también nos engañan? ¿Somos tontos? ¿Por qué compramos tan mal? Increíble, verdaderamente no es la primera vez que nos pasa una cosa como esta. Ahora, no desembolsaron dinero, hay un mes y medio perdido, ya, no importa, que reinicien el trabajo y vamos a ver cómo lo hacen. El asunto es que hay que hacerlo, hay que aprender a hacerlo bien. El hecho de que la manera virtual, la manera remota de dar clases vaya a acercarnos a una educación más pareja, digamos, entre la urbana y la rural, no deja de ser importante. Es una oportunidad, pero hay que hacerlo bien. Si los chicos no tienen una herramienta tan importante como una tablet o una laptop donde tomar la clase, simplemente no pueden. Por eso se lo encargamos a otros gobiernos, porque no lo hacemos bien. Otro de los grandes anuncios de ayer ha sido el Pacto Perú, ¿no? Está haciendo una especie de convocatoria, en realidad una pasadita, ustedes no me fastidien este año, ya déjenme gobernar, ¿no? ¿Qué opina usted de ese Pacto Perú? Yo pienso que ha sido que el presidente pensaba, mis 2 mensajes anteriores han tenido un cierre de sorpresa. La gente está esperando un cierre sorpresa. Un cierre sorpresa. Y entonces se le ocurrió hacer un Pacto Perú sin acordarse que existe el Acuerdo Nacional precisamente para eso. También me da la impresión que el presidente
ha sido cauto y en ese sentido saludo su cautela porque estuvo muy belicoso con el Congreso. El Congreso se equivoca mucho, hace las cosas pésimo a veces porque en el Congreso no somos todos iguales, somos muy disímiles en mucho, ¿no? Y algunos tienen sus intereses, eso es cierto, pero que el presidente se queje ante la gente del Congreso no viene al caso. Entonces, gracias a Dios no lo ha hecho. Hay quienes dicen que no lo ha hecho porque el premier cateriano va a ir la siguiente semana al Congreso y tenía que cuidar las formas. Si eso es así, bienvenido. Qué bueno, porque Cateriano debe hacer una buena presentación, clara, puntualizando cosas que ha dejado en el aire el presidente Vizcarra, y debe salir airoso. Y porque además este año ya no pueden tomar ninguna acción contra el Congreso. Se me ocurre que es por eso que el presidente, pensando en dejar algo que sea suyo, que suene, que tenga nombre, Pacto Perú, suena importante, se le ocurrió. No he sabido todavía de convocatorias, ni a quién, ni cómo, etcétera. Necesitamos acercarnos todos. Es un hecho que necesitamos conversar. Es un hecho que el Ejecutivo tiene que comprender que está en su último año de gobierno y tiene que hacerlo bien. Y el Congreso también, sin ninguna duda. Todos tenemos que entender. Y en ese camino tenemos que encontrarnos. Pero ya bastaba con el acuerdo nacional, me parece. Sí, totalmente. Creo que es algo en lo que todos nos acordamos cuando el presidente hace esta propuesta, ¿no? Que más parece, como bien dice usted, no parece que era, me falta el anuncio explosivo para cerrar, ¿no?, el último año de mi gobierno. Pero en todo caso, ¿cuál sería la actitud que esperan los congresistas y particularmente la bancada morada de este gabinete cateriano? Que puedan, más que solo escuchar las propuestas, porque la conversación anterior que tuvimos nos comentó que las cosas que le habían dicho al presidente del Consejo de Ministros, a Cateriano, ¿no? Y diera la impresión que a veces los primeros ministros u otros representantes tienen mucha disposición de escuchar, pero nada más de eso, ¿no? O sea, no se interesan seguramente en tratar de investigar un poco en las propuestas que le dan, decir, mira, explícame bien esto, a ver cómo lo podríamos implementar. Parece que ellos tienen su programa y solamente es un saludo a la bandera estas reuniones, de las cuales después un poco se olvidan del asunto. Me da esa impresión. Y también creo que es la presión, ¿no? Por ejemplo, a Cateriano se le conoce de 30 años de una posición de derecha, y nadie piensa que cambie, pero él mismo tiene que tener la inteligencia suficiente para darse cuenta que está en un año de pandemia, en un gobierno de salida que se ha mostrado deceno, porque Vizcarra no ha hecho un gobierno de derecha, ha hecho un gobierno tratando de respetar las formas y a las personas, como que además viene de un gobierno regional conocedor de la vida en regiones y de cómo es que la gente siente cada cosa que pasa en sus regiones. Desde ese punto yo he escuchado que han dicho, pero que el presidente haya perdido la oportunidad de reimpulsar la minería. La minería es el gran motor de nuestra economía y tiene que impulsarlo en gran medida y los proyectos que están parados tienen que moverse. Sería muy imprudente si los escucha el premier cateriano. Muy, muy imprudente. Hoy día, no solo en el Perú, en el mundo entero, ya no se hace minería a la fuerza, como se hacía antes, depredando además localidades. Hoy día se hace teniendo en cuenta la licencia social, lo que quiere la gente. Le guste o no le guste a algunas personas, ¿no? Hay quienes dicen, no, siempre se van a oponer. Las personas que están cerca, no es cierto tampoco. Lo que sucede es que hay tanta pobreza y ven el oro pasar, ven la riqueza pasar y ellos siguen quedándose pobres. Cuando después de 8 años, 10 años, la mina cierra, les quedan tierras inertes,
lugares espantosos, porque cuando no se trabaja el medio ambiente lo que queda es horroroso. Socavones horrorosos o montones, cerros de tierra inerte. Congresista. Y los que siguen viviendo son ellos. Los poblantes. Por eso reclaman. Y no nos olvidemos que no solamente es que les quedan tierras inertes, sino también les quedan muchas veces minerales en sus cuerpos, ¿no? Que los enferman y les hacen daño. Peor todavía, y está demostrado que en nuestro país no se ha tenido cuidado con eso. Hay niños, sobre todo niños con problemas de contaminación, y sin embargo se insiste en que tiene que ser Manu Militari. No puede ser que este proyecto esté cerrado porque podría darnos este año tal cantidad de millones. Es que no cuentan solo los millones. Primero tiene que contar la gente. Esa no es una posición de izquierda ni nada, ¿no? Porque habitualmente dicen, son los zurdos los que se oponen. Yo soy de centro. El Partido Morado es de centro. E igual, pensamos que el medio ambiente es vital para la vida de la gente. Está en nuestra ideología. Así es que defendemos a capa y espada. De manera que me parece que el premier cateriano tendrá que tener delicadeza, cuidado cuando vaya al Congreso. Claramente, la posición del Partido Morado, sobre todo con este tema del puerto en Paracas, quedó bastante claro. Hablando pues de la gente, la salud de la gente también tiene que estar primero. Otro de los anuncios del presidente de la República fue que va a fusionar, va a hacer la gran reforma de salud para fusionar. Habló solamente pues de la parte correspondiente al MINSA, ¿no? El Sistema Integral de Salud, y es salud el Seguro Social. No sé por qué no dijo nada de la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales. Porque también, ¿no? También tienen un buen sistema. ¿Usted cree que por ahí va la cosa en el tema de universal? No sé. Ahí sí no me atrevo porque tengo más preguntas que respuestas. Primero que nada, siempre se ha dicho que salud no le pertenece al gobierno, porque se sostiene, se mantiene, toda su estructura está en base a los aportantes. Por lo tanto, salud es de los aportantes. Desde ese punto, ¿el gobierno puede fusionar con el sistema del MINSA? No lo sé, por un lado. Por otro lado, el SIS. A mí me gusta mucho que haya una posibilidad de que el que no tiene dinero pueda atenderse. Desde ese punto, el SIS, muy bien, que exista, pero que tenga recursos, porque si no tiene recursos, está de nombre solamente. Se van a juntar SIS y salud, les va a gustar a quienes cotizan en salud esto, o se van a sentir molestos por una cosa como la que se pretende uniformizar. ¿Y qué hacemos con los sistemas, los hospitales de las Fuerzas Armadas y policiales, por ejemplo? ¿No? Hay mucho que trabajar en eso. Me da la impresión que al presidente le gustó la idea, alguien se la puso en la cabeza y como anuncio la sacó, pero no hay nada. Tengo la impresión que al margen de esta experiencia, que también hay que hacer notar, ¿no? A Fiorella Molinelli la he visto como nadie moviéndose junto con Pilar Massetti, la doctora Tomás, moviéndose intensamente, por ejemplo, en Arequipa, para que funcionen los hospitales. Y no solamente para salud, sino para todo el sistema. Eso es muy bueno, pero es la emergencia la que obliga. Y eso después, ¿cómo ensambla en el proyecto del presidente? Tengo la impresión que todavía no tiene un proyecto. Sí, muy probablemente, ¿no? Porque de verdad, acordándome del gran escándalo que hubo cuando el presidente anunció esa posibilidad de estatizar, de expropiar las clínicas. Bueno, salud es un sistema medio estatizado, ¿no? Porque si son los trabajadores los que cotizan y aportan, ¿por qué la presidenta de salud o el presidente de salud es nombrado, ¿no?, por el Ministerio de Trabajo, digamos? Ahí hay algo que no se entiende, ¿no? De eso parece que no se habla, solamente se habla cuando se le tocan los intereses de determinados grupos de poder, seguramente, ¿no?, que manejan mucho dinero, y los medios de comunicación también, hay que decirlo.
Bueno, veremos qué sucede en todo caso. Nos pondremos a mirar qué es lo que plantea. Totalmente. En verdad, yo no tengo idea de cómo puede hacerse viable eso, por lo menos en el corto plazo, por lo menos en el año que le queda al presidente. A ver, yo quisiera pensar, Willy, solamente para cerrar esta idea, yo quisiera pensar que de repente lo que van a hacer es un sistema de unificación, de repente de información, que era un poco lo que decía al principio, ¿no? Que era una de las patas cojas, que no se podía saber dónde habían camas, dónde había de repente unificación en tema de historias clínicas, electrónicas. Quizás sea eso. Vamos a esperar qué dice el presidente con claridad. Bueno, eso sí sería posible y sería además positivo, ¿no? Pero tengo la impresión que eso no es hablar de un sistema. Bueno. Congresista, expectativas para la próxima semana, la presentación del Premier. ¿Tienen ya alguna eje sobre el cual la bancada, ya como representante de la bancada morada en esa entrevista, sobre el cual preguntarle, sostenerle, ¿cómo lo están viendo ustedes desde ahí, desde el Congreso? Tenemos muchas preguntas, una de ellas será esta, por ejemplo, si el premier cateriano toca esta unificación del sistema de salud, le diremos a él sí, ¿cómo? Y no podrá escaparse, ¿no? Y porque no es un discurso, sino es una presentación en la que hay oportunidades de preguntarle. Y así como eso hay muchas cosas que preguntar de lo planteado por el presidente. Y fundamentalmente, lo que yo espero particularmente es que haga una presentación muy ordenada de qué es lo que quiere lograr el Ejecutivo en el año que queda, en el año de salida del gobierno, porque es de salida. Sinceramente, no quisiera que sean muy ambiciosos, sino más bien muy concretos en lo que se han estudiado, han trabajado, que creen que deben hacer, que creen que deben lograr. Bueno, quizás uno de los grandes retos que todavía va a tener este gobierno en el último año es seguir manejando la pandemia, ¿no? Porque no se ha resuelto nada. Como usted lo dijo, ¿no? El número de muertos que ha revelado la ministra Mazzetti es espantoso, es de terror. Seguramente, si es que no se toman medidas preventivas desde ahorita, primera línea de salud, de atención en salud, que la gente pueda atenderse de repente en su casa a través de telesalud, que implementar una serie, el oxígeno que va a seguir faltando y sigue faltando. Aquí en Lima de repente no tenemos muchas noticias, pero hay regiones que la cosa comienza a ponerse cada vez más grave. Y seguramente puede que venga una segunda ola más adelante en el norte, en Iquitos, o sabe Dios, porque este virus es totalmente impredecible, ¿no? O sea, por un lado eso, ¿no? Prepararnos para lo que viene por ese lado, por un lado. Y bueno, el tema de la economía, que a quien le cabe duda, es importante, pero primero vamos a evitar que la gente se siga muriendo, ¿no? Pienso yo. En verdad, tengo la impresión que se han equivocado de estrategia, privilegiando las camas UCI, los hospitales, pensando en que la gente iba a llegar allí y que tenían que preocuparse por tener las camas UCI más o menos que se necesitarían. Lo que debieron privilegiar es la atención primaria en las postas, en las 6.000 postas a nivel nacional. Y ahí debió haber desde el primer momento lo que en estos días ha aparecido en Arequipa, porque se lo he escuchado justamente a Fiorella Molinelli, de quien hablábamos hace un rato, de tener las bolsitas salvadora. ¿Qué tiene la bolsita salvadora? Ivermectina, acitromicina, acetamol, me parece, creo que son los tres, que dándole al primero, que resulta con fiebre, tiene tos seca y no siente la comida, no huele. Eso ya es COVID. No hay que darle demasiadas vueltas. ¿Será, no será? Regreso a su casa, venga mañana. Va a seguir contagiando a la persona. Eso es lo que ha pasado. Personas
en una situación espantosa, dobladas en dos en la puerta de los hospitales. ¿Qué drama más terrible nos ha tocado vivir? Si a los médicos que atienden en las postas se les hubiera rápidamente dado auxilio, enviado el material necesario para que ellos se protejan y se hubieran repartido los medicamentos que las Fuerzas Armadas podrían haber ayudado a repartir, la historia me parece que sería la otra. Pero congresista, pero el gobierno, el gabinete de Vizcarra, el gabinete cateriano todavía tiene este año para hacerlo, para evitar una segunda ola. Entonces, lo que, claro, nos dicen, ¿no? Todo el mundo es general después de la batalla, ya, ok, pero viene una segunda batalla y hay la oportunidad de corregir. Ya sería criminal que el gobierno no corrija lo que hizo mal en la primera etapa. Así es. Parte de eso me hubiera gustado escucharle al presidente ayer. Creíamos esto, ahora sabemos que esto es así, esto es de esta otra manera, por eso es que estamos enrumbando por acá. Así me hubiera gustado. Pero no, hemos multiplicado las camas UCI, hemos dado 60.000 millones de soles, ya tendríamos los problemas resueltos. Y no los tenemos, lamentablemente. Pero bueno, tampoco pidamos demasiado, ¿no? Martín Vizcarra no pensó ser presidente, pensó ser presidente solamente. No seamos duros. ¿Hay algo que rescatar? Sí, un enorme esfuerzo, un enorme y sostenido esfuerzo. Me da la impresión que han ido un paso detrás de las circunstancias, como bomberos tratando de apagar el fuego, sin tiempo para planificar. Ahorita, por ejemplo, en las zonas donde todavía la situación no está terrible, deberían estar mandando medicamentos y haciendo que los puestos de atención primaria sean los que tienen que dar fuego. Ahí hay varios médicos que se han muerto porque la gente llegaba. Me han contado que llegaban a las postas y los médicos le decían: este no es hospital COVID, aquí no vemos el COVID, anda al hospital. No querían ni abrirles la puerta por temor a contagiarse. Cuando los primeros que tuvieron que aprender a trabajar el tema eran ellos. Por eso es bueno la autocrítica y que lo que tanto se le exige ahora al presidente y al Ejecutivo. Recién hace una semana han activado puntos COVID en todo Lima, al menos, no sé si en el Perú sería bueno que lo hagan también en todo el Perú, que son las postas médicas. Comienzan a hacer, ¿no? Lo que debieron hacer primero, están haciendo el final, pero por fin lo están haciendo. Y nos enteramos, desgraciadamente, los que tenemos redes sociales, estamos ahí, porque yo lo he visto en spots anunciando a la gente: cuando se sienta mal, vaya a su posta. Está en todos los distritos. Hay puntos COVID. Se les decía: estamos haciendo un hospital COVID para que vayan acá. Entonces tenías colas de gente en la Villa Panamericana tratando de entrar, no los dejaban, etc. Un drama espantoso cuando se pudo disminuir. Por ejemplo, el oxígeno. Ahora resulta que sí había capacidad de hacer en plantas móviles oxígeno. Ahora han sacado camiones, las Fuerzas Armadas, que están haciendo el oxígeno en una plaza pública y brindándole a la gente balones. ¿Por qué no lo hicieron antes? Pero congresista, una cosa que a mí me preocupa: ojalá que eso no sea solamente para la televisión, no solamente sea un saludo a la bandera. Desgraciadamente parece que es una especie de mala costumbre que hay en los ministerios, ¿no? De que esto se lo proponen al ministro y el ministro a veces son ajenos a estas instituciones. Les propone: mire, hay que hacer esta campaña, llamamos al Canal 7, lo transmiten directo y listo, queda como que ya se cumplió, ¿no? Yo he visto efectivamente al comandante general del ejército con estas brigadas que reparten, que rellenan balones de oxígeno para la gente en las zonas más humildes y ofrecen también frazadas y qué sé yo. Pero yo quisiera más que fuera una campaña que veo por televisión. Yo quisiera ver que en cada distrito, en cada pueblo, en cada villorrio del Perú haya un militar
con su máquina de oxígeno, poniéndole oxígeno a la gente que necesita, como un gran programa nacional. Otra cosa que, por ejemplo, sería interesante alcanzarle como idea al gabinete cateriano, serían brigadas de voluntarios que puedan instruir a la gente, ¿no es cierto? Buscar a la gente con síntomas, con los primeros síntomas, y poder entregarle su bolsita de medicinas y decirle, tómala así, tómala así, para que no te enfermes, para que no te mueras. Sería de repente lo deseable, porque la pandemia no ha parado. Quizás hay una pausa, ¿no?, muy chiquita, y se nos viene para el siguiente, a mitad del año y hasta el 2021 seguramente una etapa dura también todavía con la cuarentena, con la pandemia. Y debieron hablar muy claramente, muy claramente. Recién yo he escuchado hablar de las bolsitas salvadoras que contiene esto y esto otro, como decíamos hace un momento. Pero ¿hace cuánto rato está la pandemia con nosotros? Hace 3 meses debieron empezar eso. Debimos aceptar que si bien no hay medicamentos concluyentes para esta afección, este otro medicamento son los paliativos. Listo, hay que empezar a dar. Eso tuvo que pasar. Pero bueno, nadie sabía que íbamos a tener una pandemia de la dimensión que tenemos. Pero como digo, Cateriano tiene la oportunidad congresista de todavía hacer la diferencia en lo que resta del año de gobierno del presidente Vizcarra. Y ustedes, como los representantes nuestros, los representantes del pueblo, de la ciudadanía, en todo caso, creo que ustedes pueden llevar claramente estas propuestas al gobierno, al gabinete, y hacerles todos juntos el seguimiento para que efectivamente haya una preocupación por la salud de la gente, también de la economía, pero primero de la salud de la gente, para que la gente no se siga muriendo. Eso hay que decirle al premier cateriano. Así es, en verdad. También en la economía, porque la gente que no tiene que comer sale y a riesgo de infectarse busca que comer para sus hijos. Es elemental. Eso ha pasado. Cuando decían, los desobedientes, ¿por qué salen? Que vayan al mercado una vez cada 15 días. Así, resulta que solamente el 40% en el Perú de peruanos tiene refrigeradora en casa. 40%. 60% no lo tiene. Tiene que ir todos los días al mercado. O no tiene dinero y tiene que agenciarse cada día sus centavitos para hacer el mercado. Porque el primer bono no le llegó a todos. Ese es otro tema que la verdad es que a mí me ha dejado desolada, porque se supone que los alcaldes son los que conocen la realidad de su distrito. Entonces, el alcalde, ¿quién más? El alcalde es el que sabe quién vive en la punta del cerro. Se suponía. Bien, después de un abrupto corte de nuestra entrevista anterior, volvemos a retomar la conexión y seguimos conectados. Para la redundancia, con la congresista Soledad Solís del Partido Morado. Nos comentaba un poco sus inquietudes acerca de lo que nos toca ahora. No solamente lo que le estamos exigiendo al gobierno hacer, sino también el Congreso, de parte de lo que les toca a ellos, ¿no? Con la presentación del Premier, ¿qué se le va a cuestionar? ¿Qué se le va a pedir? ¿Qué más le podemos pedir a este Ejecutivo congresista? Bueno, como decía el Premier cateriano, tiene que ser muy claro, concreto, y ponerse en modo pandemia, entender que estamos en una situación anormal, distinta a cualquier otra, porque la pandemia nos ha puesto en una situación única, de una supercrisis, horrorosa crisis. Entonces, hay que hablar sabiendo que hay, si no el 100% de peruanos, el 90 y tantos % de peruanos dolidos. Y no digo 100% porque habrá algunos a los que les ha ido bien, a los que han hecho negocios, en fin, no, también los hay. Pero en general todos hemos estado muy golpeados, muy dolidos. Entonces lo que tienen que hacer es hablar muy claramente, muy concretamente sobre lo que quieren hacer, entendiendo la situación. Yo sé que hay bancadas que han dicho que va a serle muy difícil darle el voto de confianza. Pienso que también tienen que reflexionar.
creo que nosotros en el Partido Morado decimos que hacemos una crítica constructiva. Nosotros no le decimos sí, señor, a todo, pero queremos, sin ninguna duda, que al gobierno le vaya bien. ¿Por qué? Porque si al gobierno le va bien, si al señor Vizcarra le va bien y al señor Cateriano le va bien, al país le va bien. A nosotros, a todos nos va bien. Entonces, no hay que ponerse necios también y hacérsela tan difícil que se entrampe la situación ejecutivo-legislativo. Eso no le beneficia a nadie. Desde ese punto estamos claros. Y un detalle también que hay que tener en cuenta es de que de lo que haga en este último año el Congreso y el gobierno, ambos, depende quién se siente en el sillón de Palacio de Gobierno el próximo 28 de julio, digo yo, ¿no? Porque si tenemos un gobierno más o menos exitoso y termina más o menos atendiendo las grandes demandas de salud de la gente, la economía, sentimos que tanto el Congreso como el gobierno han hecho el máximo esfuerzo de sacar adelante el país. Seguramente la gente va a votar con más calma y meditando mejor su voto. Pero si tenemos pues un gobierno que resulta un fracaso en todo sentido, el pueblo molesto puede poner a cualquiera en el sillón de Pizarro e irnos mucho peor de lo que nos ha ido últimamente. O un Congreso también que haga las cosas muy mal permanentemente, ¿no? Porque inclusive el Congreso se puede equivocar una vez, dos veces, pero no puede equivocarse siempre. Tienen los que consideran votos caprichosos, les vamos a decir, tienen que reconsiderar sus posiciones. Desde el Partido Morado nosotros hemos venido diciendo, por ejemplo, que los sentenciados en primera instancia no pueden ir al Congreso, porque alguien como gobernador, como alcalde delinque, hace malas cosas, le inician un proceso, inclusive tiene una sentencia en primera instancia, se presenta al Congreso, sale elegido y tiene la inmunidad de 5 años. No puede ser. Inmunidad fuera. El que tiene problemas con la justicia, primero que resuelva los problemas con la justicia y después que se presente. Ahí sí vamos a empezar a renovar el Congreso, que también tiene que renovarse. El Congreso tiene muy mal prestigio, un desprestigio terrible por todo lo que ha pasado, la carga de los sucesivos congresos que han sido pues terribles, ¿no? Pero depende de nosotros, es un hecho, depende de nosotros. Han habido ya algunas sesiones extrañas donde ha resultado imposible votar bien, imposible a votar un texto que se decidió porque a alguien se le ocurrió cambiar el texto, etc. Esos son manejos que no hay que hacer. Y yo pienso que ya a esta altura tienen que haberse dado cuenta que todo el país nos está mirando y que eso no se puede hacer. Por supuesto. De mucha responsabilidad, congresista. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Gracias por reconectarse también con la palabra en la boca. Y siempre es importante escuchar a los congresistas, sobre todo a los que tienen y aportan, como usted, al debate. Esperemos tenerlo en cualquier momento nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, congresista. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para todos los quienes los siguen, quienes siguen al Goya. Un abrazo y para ustedes también. Muy buenas noches. Muchas gracias, congresista, y esperamos que ojalá que antes que se acabe el periodo de ustedes, pues pudiéramos encontrarnos personalmente antes, digo ya cuando, seguramente el próximo año, cuando ya la cosa se calme un poco. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos tenerla siempre aquí en Argolla TV. ¿Cómo es, no? Ya estamos pensando que esta pandemia nos va a acompañar siquiera hasta enero o febrero, hasta el próximo año. De todas maneras, a todos creo nos agarra así. Un abrazo, buenas noches. Gracias, hasta luego.